Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a la señora consejera por su comparecencia y sus extensas explicaciones. Yo voy a remitirme a lo que ya manifesté en el Pleno, en una interpelación en que se trató prácticamente este mismo tema, quizá no con el detalle obra a obra con el que hemos hecho en esta comisión, pero prácticamente en términos generales sí era el mismo objeto. Y por lo tanto yo le decía en el Pleno que si alguien nos preguntase, si tuviese que responder a la pregunta de tengo un dinero en la consejería a disposición para gastarlo, digamos, en el parque de infraestructuras de los colegios públicos de Asturias, en los centros públicos de Asturias, ¿qué hago? ¿Lo dejo en el cajón de la consejería y hago ahorro, digamos, presupuestario o lo gasto en esos centros públicos? Bueno, pues nosotros le diríamos que lo gastase en los centros públicos, no tenemos ninguna duda. No tenemos ninguna duda porque en fin, además yo creo que la consejera es consciente y lo sabe, ya nos parecía que la partida que se dedicaba precisamente a infraestructuras educativas en el presupuesto del 2012, aprobado para el 2013, ya nos parece que era reducida, nos parece que probablemente hubiese requerido mayor inversión. Lo requería en el 2012, lo requiere ahora y lo requerirá en el futuro. Y no teníamos ninguna duda de que las necesidades de esos centros son muchas y que tenemos un parque de infraestructuras educativas en muchos casos envejecido, en fin, que no responde a las necesidades probablemente del presente siglo, del momento actual, ¿no? Y precisamente por eso es más necesario que nunca la planificación. Yo voy a volver a hacer referencia otra vez a la planificación. Hace falta planificación en personal y hace falta planificación en las infraestructuras, porque los recursos son escasos, serán escasos durante bastante tiempo, y por lo tanto el orden de prioridades con que gastemos los escasos recursos que tengamos es absolutamente necesario e imprescindible. Y ese orden de prioridades tiene que empezar marcado evidentemente por las necesidades de las obras, ¿no? La urgencia, digamos, en acometer esas obras. Y por eso yo creo que la forma, y nosotros criticamos y vamos a seguir criticando la forma en la que se hizo ese reparto a finales del mes de diciembre de esos 6.400.000 euros. Nos parece que la forma no fue la más adecuada. Y yo se lo decía, incluso la propia carta que se remitió a los centros docentes nos parece que iba en unos términos que no son los correctos ni los adecuados. Se hablaba prácticamente de una dádiva. Qué suerte tenemos, que tenemos a nuestra disposición estos 6.400.000 euros y hemos decidido repartirlos. Si esto respondía a unos criterios previos de planificación y demás, pues seguramente que los términos en los que se tenía que haber expresado eso eran completamente distintos, ¿no? Y eso era lo que nosotros hemos criticado, esa forma que traducía de alguna manera un defecto de gestión del presupuesto a lo largo de todo el año. Es cierto, como usted dice, si hay problemas de personal, lo que hay que hacer es acometer esos problemas de personal, afrontarlos y dotar del personal necesario. Si una oficina técnica está infradotada y está desbordada por el trabajo, pues habrá que dotarla. Sus expresiones y sus manifestaciones se me parecen muchísimo a las de la consejera de Bienestar Social en lo que atañe, por ejemplo, a la incapacidad para resolver la lista de espera en el asunto del salario social, que llevamos muchos años haciendo referencia a que no tenemos el personal suficiente, pero nos ataca lo que hay que hacer, que es dotarle el personal necesario. Nosotros no somos contrarios a la función pública, ni mucho menos, todo lo contrario. Precisamente lo que queremos es una planificación de personal público que atienda aquellas necesidades, y una oficina técnica en una consejería de educación para atender las obras tiene que estar correctamente dotada. Y además, y a esto ha hecho referencia la portavoz anterior, en fin, la Consejería de Educación tiene el estigma del caso Marea encima de sí. Lo tiene, porque hace poco hemos acabado esa investigación en esta Cámara, y ahí, en fin, hubo durante mucho tiempo actuaciones irregulares y precisamente centradas en el asunto de las obras y, en fin, que tenían el foco, digamos, en esta cuestión de las obras que se hacían de forma poco rigurosa. Y no precisamente porque fuese una gestión descentralizada, sino precisamente porque era una gestión absolutamente centralizada, que no daba participación a los centros, que no permitía desarrollar la autonomía de los centros y la toma de decisiones en aquellas cuestiones de materia económica que yo creo que es la más adecuada. Nosotros somos absolutamente partidarios de la autonomía organizativa y de la autonomía en estos términos económica de los centros educativos. Creemos precisamente que la descentralización en esta toma de decisiones hubiese permitido atajar muchos de los males que vimos dentro de ese caso Marea, y por lo tanto a nosotros no se nos puede achacar tampoco el que desconozcamos lo que
es el concepto de la autonomía organizativa, de la autonomía de gestión de los centros educativos. Pero tiene que ser una autonomía de gestión en unos términos razonables y con un control, digamos, de la administración y con una cierta planificación. Y a partir de ahí entraría en juego, desde luego, esa autonomía organizativa de la que somos absolutamente partidarios. En fin, vuelvo a decir lo mismo, inversión en infraestructuras en los centros públicos sí, más incluso de la que está prevista, pero bien planificada, correctamente ejecutada y, desde luego, dando participación a los centros y con la autonomía organizativa y de gestión y con los controles pertinentes. Eso es lo que vamos a defender y eso es lo que defendemos también en este caso. En todo caso, muchas gracias por las explicaciones que ya han sido reiteradas en esta Cámara, pero, en fin, nunca están de más, ¿no? Muchas gracias.